Historias del Mundo. Bienvenidos a Historias del Mundo, el lugar donde el pasado cobra vida. Hoy viajaremos muy atrás en el tiempo, a una Europa cubierta de bosques, niebla y misterio. Una época en la que los hombres escuchaban el lenguaje del viento y los árboles eran sagrados. En este episodio, descubriremos la historia de los celtas, un pueblo guerrero, sabio y profundamente conectado con la naturaleza. Forjaron armas, contaron leyendas y dejaron una huella que aún resuena en nuestras palabras, en nuestros símbolos y en nuestra memoria. Así que prepárate para escuchar Los Celtas, el eco de los bosques, aquí, en Historias del Mundo. Los celtas, el eco de los bosques. Imagina caminar por un bosque envuelto en niebla. Los árboles son altos, el aire huele a lluvia y tierra húmeda. De pronto, escuchas el eco lejano de un cuerno, el batir de tambores y el sonido de una lengua que ya nadie habla. Así empieza nuestra historia, la de los celtas, un pueblo que habitó Europa mucho antes de los romanos y cuya huella sigue viva en los mitos, las lenguas y las leyendas de nuestro continente. Los orígenes, un pueblo de Europa. Los celtas no fueron un solo pueblo, sino una red de tribus con culturas, lenguas y creencias similares. Su historia comienza alrededor del año 1200 a.C., en una región del centro de Europa que hoy conocemos como Austria, Alemania y la República Checa, donde floreció la llamada cultura de Hallstatt. Allí, entre montañas y minas de sal, surgió una civilización avanzada para su tiempo. Guerreros, herreros y comerciantes que dominaron el arte del hierro y el bronce. Su expansión fue rápida. En pocos siglos, las tribus celtas se extendieron hacia el oeste, a las tierras que hoy son Francia, Suiza, Bélgica y España, y también hacia el norte, hasta las Islas Británicas. Dondequiera que iban, dejaban su marca, en los nombres de los ríos, en los caminos, en las tumbas. La palabra celta proviene del griego keltoi, que significa los ocultos o los misteriosos. Y quizás ese nombre nunca fue más acertado. Guerreros, comerciantes y artesanos. Los celtas eran excelentes artesanos. Sabían trabajar el hierro como pocos, creando armas decoradas con espirales y formas geométricas, símbolos del movimiento eterno de la vida. También eran comerciantes, intercambiando ámbar del norte por vino y cerámica del Mediterráneo. Sus aldeas, llamadas Oppida, eran verdaderos centros urbanos, rodeados por murallas de madera y piedra. Pero lo que más impresionaba a sus vecinos eran sus guerreros. Iban al combate con el cuerpo pintado de azul, a menudo semidesnudos, y con el cabello erizado por cal o grasa. Los romanos los describieron como valientes y temibles, capaces de entrar en batalla gritando y tocando enormes trompetas llamadas carnix. Sin embargo, su sociedad no se basaba solo en la guerra. Cada tribu tenía reyes, nobles, guerreros, druidas y artesanos, y en el corazón de su cultura se encontraba la espiritualidad. La religión celta, entre dioses y naturaleza. Para los celtas, la naturaleza era sagrada. No construían templos de piedra, sino que veneraban a sus dioses en bosques, ríos y montañas. Creían que todo estaba vivo, el agua, el viento, los árboles. Sus deidades no eran distantes, sino espíritus cercanos que protegían la vida cotidiana. El roble era el árbol más sagrado, símbolo de fuerza y conexión con el cielo. El muérdago que crece sobre él era considerado una planta mágica. Los druidas, sacerdotes, sabios y jueces lo recogían con hoces de oro en ceremonias secretas, creyendo que podía curar enfermedades o proteger contra los males. Entre sus dioses más venerados estaban Dagda, el buen dios, señor de la abundancia; Brigid, diosa del fuego, la poesía y la inspiración; Lugh, el dios de la luz y las artes, que recordaba al sol naciente. Y aunque sus nombres variaban según la región, el espíritu era el mismo, una profunda reverencia por el ciclo de la vida y la muerte. Los druidas, sabiduría y poder.
Los druidas eran el alma de la sociedad celta. No solo dirigían los ritos religiosos, sino que también enseñaban, juzgaban y aconsejaban a los jefes. No dejaban nada escrito, todo su conocimiento se transmitía de memoria, de maestro a aprendiz. Se decía que un druida podía tardar más de 20 años en completar su formación. Sabían de astronomía, medicina, leyes y mitología, y creían firmemente en la reencarnación. Para ellos, la muerte no era un final, sino un paso hacia otra existencia. Esa creencia hacía que los guerreros celtas no temieran morir, pues esperaban volver a la vida, quizá en otro cuerpo, quizá en otro tiempo. Los romanos los temían y los respetaban a la vez. El propio Julio César, en sus comentarios sobre la guerra de las Galias, escribió sobre ellos con una mezcla de fascinación y miedo, describiéndolos como los guardianes del alma del pueblo celta. Contra Roma, orgullo y caída. Durante siglos, los celtas dominaron gran parte de Europa, pero su destino cambió cuando se cruzaron con un nuevo poder, Roma, en el año 390 a.C. Una tribu celta llamada los Senones saqueó Roma. Fue un golpe humillante para los romanos que jamás lo olvidaron. A partir de entonces, Roma se propuso conquistar todo el mundo celta. Siglo tras siglo, las legiones avanzaron. Primero en la Galia, luego en Hispania, más tarde en Britania. Las tribus celtas lucharon con valentía, pero nunca lograron unirse del todo. Eran guerreros orgullosos, pero divididos. En el año 52 a.C., el líder galo Vercingétorix intentó lo imposible, unir a las tribus contra Julio César. Durante un tiempo pareció que lo conseguiría. Sus tropas sitiaron a los romanos en Gergovia y los derrotaron, pero finalmente fueron vencidas en la batalla de Alesia. Vercingétorix fue capturado y llevado a Roma, donde años después fue ejecutado. Con su caída, la Galia celta desapareció como nación libre. Las islas celtas, un refugio en el fin del mundo. Mientras el continente caía bajo el dominio romano, el espíritu celta sobrevivió en las islas británicas, Irlanda, Escocia, Gales y la Bretaña francesa. Allí, los druidas mantuvieron sus tradiciones, mezclando viejos ritos con nuevas creencias. Con la llegada del cristianismo, los antiguos dioses no fueron olvidados, sino transformados en santos y leyendas. De esa fusión nacieron historias como las del rey Arturo, Merlín o las hadas de los bosques. En Irlanda, la memoria celta floreció en los monasterios medievales, donde monjes escribieron las antiguas leyendas, dándoles forma en libros como el libro de Leinster o el libro de las invasiones. Así, mitos que habían sido contados al calor del fuego encontraron refugio en la tinta y el pergamino. La herencia celta, lenguas, símbolos y espíritu. Aunque los celtas desaparecieron como imperio, nunca se extinguieron del todo. Su lengua pervive en el galés, el gaélico y el bretón. Sus símbolos, el triskel, el nudo celta, la espiral, siguen representando equilibrio, eternidad y conexión. Incluso el amor a la naturaleza, la música con arpas y gaitas, o la idea de que los muertos permanecen cerca, son ecos de su antigua visión del mundo. El arte celta también dejó una huella profunda. Las cruces decoradas de Irlanda, las joyas intrincadas y los manuscritos iluminados como el libro de Kells muestran una fusión perfecta entre espiritualidad y belleza. Y si escuchas con atención una melodía irlandesa o ves un atardecer entre montañas verdes, puede que todavía oigas ese eco. El eco de los bosques, la voz de los antiguos celtas que susurra a través del tiempo. Epílogo, los ecos del pasado. Los celtas nos enseñan una lección que aún tiene sentido hoy, que las raíces de un pueblo no se miden solo por su poder o por sus conquistas, sino por su capacidad de mantener viva su alma. En cada símbolo tallado, en cada historia contada, en cada palabra que sobrevive, los celtas siguen ahí,
recordándonos que la historia no solo está escrita en los libros, sino también en los árboles, en el viento y en la memoria de los hombres. Bienvenidos a Historias del Mundo, el lugar donde el pasado cobra vida. Hoy viajaremos muy atrás en el tiempo, a una Europa cubierta de bosques, niebla y misterio. Una época en la que los hombres escuchaban el lenguaje del viento y los árboles eran sagrados. En este episodio, descubriremos la historia de los celtas, un pueblo guerrero, sabio y profundamente conectado con la naturaleza. Forjaron armas, contaron leyendas y dejaron una huella que aún resuena en nuestras palabras, en nuestros símbolos y en nuestra memoria. Así que prepárate para escuchar Los celtas, el eco de los bosques, aquí, en Historias del Mundo. Historias del Mundo.